Muy bien, pues sin más, bienvenidos al lanzamiento de nuestro último número que habla sobre las travesías peligrosas, salvando vidas y respondiendo. Es un placer que se hayan unido a nosotros. Sigan presentándose en el chat, por favor. Para aquellas personas que se acaban de unir a la llamada, si quieren seleccionar el idioma de traducción, pueden hacerlo a través del globo que está en la parte inferior de su pantalla, que está en los tres puntitos, le dan y encuentran más, y ahí pueden seleccionar el español, el francés y el árabe como idioma de interpretación. Intentaremos no hablar muy rápido para que las intérpretes puedan trasladar el mensaje de forma adecuada, y es un placer tenerlas aquí con nosotras. Muchas gracias. Vamos a tener un panel de expertos y autores maravillosos, pero primero quisiera dar las gracias a las personas que han hecho posible el lanzamiento de este FMR, los patrocinadores, traductores, diseñadores, expertos, además de todas las personas que colaboran con FMR. Sí. Gracias a los patrocinadores, voy a listarlos: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, ICCR, etcétera. Y sin su apoyo, esta revista no sería posible. Jana Rotlisberger, del Gobierno de Suiza, una de nuestros patrocinadores, va a hablarnos. Trabaja como responsable de programas en Suiza dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, y entre las cosas que lleva, encabeza la misión diplomática sobre migrantes y refugiados desaparecidos. Así que muchísimas gracias, Jenna, por estar aquí, y le cedo la palabra para la presentación. Muchísimas gracias, Alice, y disculpen a qué nombre sea tan complejo. Señoras, señores, es un placer estar aquí representando a Suiza, apoyando este 75 número de nuestra revista sobre viajes peligrosos. Disculpen, pero se corta. En nuestro punto de vista, es un reto humanitario y una crisis humanitaria. También quisiéramos darle las gracias a las autoras por su contribución y trabajo maravilloso que se refleja en esta edición 75 de FMR. El proyecto de Suiza sobre migrantes reconoce que hay 75.000 personas alrededor del mundo que han desaparecido desde 2014. Es un número que sigue creciendo, pero está infrarrepresentado, porque en realidad hay personas tras este número: mujeres, hombres, niños, niñas, y siempre tienen familia que queda destrozada. Suiza tiene un gran compromiso para prevenir la pérdida de la vida en las rutas migratorias y proporcionarle los derechos a las familias que están buscando respuestas. Tenemos que reforzar la cooperación mundial entre los estados, los actores humanitarios, servicios forenses, las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas. En este respecto, ha sido un placer coescribir un artículo para reforzar la colaboración estatal dentro de en la temática de los migrantes desaparecidos. Y quiero darle las gracias al ICRC y los autores que han trabajado en ello. El artículo trata la convicción de que la prevención y resolución de los casos de migrantes desaparecidos requieren trabajo crossfronterizo entre los países de origen, tránsito y destino. Este artículo también presentamos la nueva lanzada red de puntos focales
y desde el ICRC nosotros les apoyamos. Es una iniciativa y red que ahora mismo tiene 25 miembros participantes del norte y sur del mar Mediterráneo y seguirá creciendo. Y escucharán más sobre el papel importante que juegan estos puntos focales nacionales para los migrantes desaparecidos luego. Es importante que admitamos el número creciente de personas que han de desplazarse en rutas migratorias y, por tanto, Suiza aprueba la publicación y agradece la publicación de este FMR sobre la responsabilidad de las personas desaparecidas. Para nosotros es muy importante ver cómo podemos aunar las fuerzas para poder ayudar a los refugiados y ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos. Muchísimas gracias, Yana. Siempre son ustedes socios maravillosos. Y vamos a dar las gracias también al grupo de revisores y asesores. Gracias por su experiencia, su pasión y por su tiempo. Gracias también a nuestros autores y autoras, 55 personas que han invertido tiempo y compartido su conocimiento con nosotros, que estamos intentando que haya un cambio radical en este área de conocimiento, porque si queremos que exista un cambio, tenemos que tener conocimiento. Voy a presentarles rápidamente este número 75. Esta es nuestra página web de Forced Migration Review y se pueden seleccionar los diferentes idiomas: español, francés, inglés y árabe. Voy a centrarme en el inglés porque es el idioma de este webinario. Aquí ven el último número en la página principal. Se puede descargar, pueden leerlo, pueden utilizar el libro interactivo, que es una bonita forma de revisar el contenido, y luego aquí pueden analizar el índice. Tenemos 25 artículos. Artículos muy interesantes. Me encantan todos los números de FMR y conforme vamos trabajando en los números nos enamoramos del contenido. Pero este número es muy especial porque la calidad y las propuestas han sido increíbles. Ha sido muy difícil elegir los 25 artículos porque los tipos de experiencia compartidos, el enfoque regional y la parte profesional que se representa aquí es muy, muy importante. Les doy las gracias. Lean los que les interesan y también algunos que estén fuera de su área de conocimiento. Aquí pueden analizar los artículos de forma independiente y así se pueden compartir de forma más fácil con colegas y personas a las que crean que les puede interesar. Así es como se pueden seleccionar. También pueden ver todos nuestros números anteriores en la sección de explorar contenido. Pueden hacer búsquedas de diferentes números anteriores de FMR. Espero que tengan un momentito para mirar nuestra página web. Y sin más, ahora me voy a centrar en el panel de autores y autoras que son tan importantes para este momento de lanzamiento de nuestro número. Yana, muy bien. Sanjula Weerasinghe, que es la coordinadora global de migración y desplazamiento de la Cruz Roja. Siempre ha sido uno de los elementos más importantes de este número. Ha compartido con nosotros su pasión y ha hecho que sigamos adelante. Y ha sido un apoyo maravilloso. Muchísimas gracias, Anjula, y gracias por moderar este panel de autoras. Le cedo la palabra para que presente a todo el mundo y nos dé un poquito de información sobre cómo va a coordinarse esta reunión. Muchísimas gracias, Alex. Gracias.
Buenas tardes a todo el mundo. Veo que tenemos 167 participantes hoy y me pregunto si es el número más alto de participantes, más alto que hemos tenido para un evento de lanzamiento. Estoy seguro de que están aquí porque han tenido la oportunidad de leer estos artículos o han contribuido de alguna manera a este número y que se han dado cuenta de que este número sobre viajes peligrosos es algo a lo que nos tenemos que enfrentar de alguna manera, porque habla de la vida y muerte de los migrantes y refugiados, habla también de sus desapariciones, de la angustia de las familias que buscan respuestas y también habla de los riesgos de las rutas migratorias y de las necesidades humanitarias que se quedan en el camino. Estas son las razones por las cuales este número tiene tanta importancia, este número 75 de FMR, porque no solo se centra en los retos, sino que también se centra en el trabajo tan amplio que se ha realizado desde el punto de vista de todas las personas que se centran en esto a través del mundo, porque son esfuerzos incesantes y nos queda mucho más por hacer si queremos reducir Y esto. deberíamos también ver qué hacer si verdaderamente queremos reducir las deudas y desapariciones de los migrantes y refugiados en las rutas de desplazamiento y migración. Tenemos que abordar las consecuencias por sus familias, por sus comunidades y por todas nuestras sociedades. Entonces me siento privilegiada y honrada de moderar este panel y lo mismo en nombre de un conjunto maravilloso de colegas y colaboradores. Por supuesto que el equipo de la FMR y los donantes que Alice ha mencionado, pues les reiteramos nuestras gracias también a los colegas de la ICRC, la IOM y ACNUR, específicamente a Florian von Koenig, Mariela Guadajo y Samuel Bertrusch. Junto con ellos, en los últimos 2 años, hemos apoyado el desarrollo de una serie de recomendaciones del Secretario General de Naciones Unidas sobre el evitar la pérdida de vidas en tránsito y sobre cómo reforzar la seguridad de los migrantes. El Secretario General de la ONU presentó en diciembre pasado eh, varias recomendaciones adicionales sobre la experiencia y la pericia de los Estados miembros en términos operativos. Y recuerden que estas recomendaciones también refuerzan la importancia de los marcos multilaterales, incluso la complementariedad que existe entre el Acuerdo Global sobre Migración y el Acuerdo Global sobre Refugiados. Estoy mencionando todo esto porque se trata de una colaboración entre agencias. Esta colaboración plantó las semillas para este número de la revista FMR. Esto entonces nos ha llevado a tener por lo menos 25 artículos reunidos en una colección y nos da una línea base y impulso para el futuro. Entonces, con esto me gustaría presentar a 4 de nuestros 55 autores que están aquí y que van a dar reflexiones sobre sus artículos. Quiero resaltar algunos de los temas más amplios. Tenemos a Malvika Verma, quien es profesional humanitaria que trabaja con Médicos Sin Fronteras en el Sahel Central. Se enfoca en los temas de desplazamiento forzado y migración.
También se encarga de protección de civiles y acceso a ayuda humanitaria en emergencias complejas, conflictos armados y violencia. También tenemos a Jumbei Sajo, quien es director de la diáspora y de la migración en el Ministerio de Gambia para Asuntos Exteriores, para cooperación internacional y para gambianos en el exterior. Su carrera empezó en Gambia, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Financieros, donde llevó adelante la sección de gestión de riesgos eh, y pasivos. Luego tenemos a Delvis, quien es estudiante de una maestría en ciencias de la Universidad de Oxford. Él aporta más de una década de experiencia trabajando con los solicitantes de asilos y refugiados en Camerún, en la República de África Central y el Reino Unido. Y también tenemos a Ralph Namia, quien es director de investigaciones para la Fundación de Acciones Humanitarias en el Mar. Anteriormente, Ralph trabajó para el Centro de Excelencia para Asistencia Humanitaria y Gestión de Desastres. Y fue jefe del equipo de protección de civiles en el Departamento de Naciones Unidas para operaciones de paz. Ralph, entonces puedes encender tu cámara ahora, si deseas. Estos son nuestros autores. Y si no te importa, Malvika, puedo empezar contigo. Por favor, sé que estás abordando el tema de los migrantes en transición por la región del Sahel y estás abocándote a sus necesidades. Entonces, por favor, durante 2 o 3 minutos, ayúdanos con este enfoque. Muchísimas gracias, ah, Sanjula, por tu presentación y por la presentación eh, que tuviste respecto de mi persona. Voy a empezar dándoles un poco de antecedentes contextuales y geográficos. Históricamente, el Níger ha sido un punto de destino, tránsito y partida esencial en África Central y África Occidental. Y eh, tiene fronteras con Argelia y Libia, y allí hay una intersección de vías migratorias de la región. También se han recibido migrantes en diferentes fases de migración. Y esto incluye algunos en tránsito de otros países africanos que van hacia Europa o el mar Mediterráneo o el norte de África. Entonces, prácticamente vemos que esta es la situación. El artículo aborda este tema y también las características claves de la región en este contexto. El artículo se refiere a cómo los migrantes en tránsitos y expulsados pueden encontrarse a ratos varados en esas rutas y también pueden eh, desaparecer, pueden sufrir hambre, sed y prácticamente esto hace que estén en condiciones precarias, extremas, en un clima que no perdona, para decirlo lo menos. Y están en riesgo, expuestos a violencia, explotación y también muchas veces nosotros hemos tenido que coordinar esfuerzos de rescate y búsqueda. Esto para evitar pérdidas de vidas en el desierto. El artículo se refiere a todo el ciclo de búsqueda y rescate, desde la recepción de las alertas de riesgos hasta la movilización de una respuesta en el marco de las políticas legales. Y esto lo hacemos con las entidades responsables de la aplicación de la ley y la seguridad, con las comunidades, las ONGs y las partes interesadas. Entonces, se trata de una comparación que hacemos entre las diferentes experiencias operativas que hemos tenido en Níger y en comparación también con Italia y otros lugares donde hemos tenido también experiencias.
Gracias, Malvika. Muchísimas gracias por tu resumen y tu tiempo. Y yo sé que tras leer tu artículo, eh, allí se resalta enormemente la importancia de la coordinación eh, determinada y rápida que facilita las operaciones y nos das en tu artículo unas ideas prácticas que deben llevarse a cabo para estas actividades de rescate. Sí, gracias por esta observación. Hay varios métodos para facilitar esos esfuerzos, quiero decir, y podría tal vez referirme a dos puntos claves con base en las experiencias que hemos tenido. En primer lugar, lo más básico es que hay que compartir información de manera rápida y transparente entre las ONGs, las comunidades locales y los actores estatales que están en el terreno. En el caso de migrantes que están en peligro. Y también hay que lanzar operaciones de rescate. Eh, y esto es facilitado también a través de líneas de ayuda, líneas telefónicas de ayuda, porque esta actividad no es criminalizada, ni siquiera es obstruida por el Estado. En ciertos contextos, en otros países, puede enfrentar obstrucción o sanciones el hecho de dar ayuda, pero en el Níger no. Y entonces esto hace que los que estén en situación de riesgo puedan verse atendidos. También el hecho de lanzar una alerta hace que la operación de rescate inicie más rápido. Luego, tenemos que los rescates eh, se hacen con con la ayuda de otros migrantes que también pueden encargarse de conducir y organizar y movilizar los esfuerzos. Muy bien, es realmente fantástico ver la coordinación que existe entre las ONGs, los actores locales, los estados como interlocutores claves y también la importancia de las líneas telefónicas de ayuda, la no criminalización y la no obstrucción por parte del Estado. Muchísimas gracias. Hay algo que olvidé antes de presentar a Malvika. Les quisiera recordar que por favor hagan sus preguntas en el chat de manera tal que podamos responderlas directamente antes de que termine la reunión de hoy, porque tenemos poco tiempo. Ahora quisiera pedirle a la próxima ponente que se prepare para que durante 2 minutos y medio, nos dé una visión general del artículo que versa sobre Camerún. Hablo de Gang Through Delvis. Gracias. No tiene encendido su micrófono, Gang. ¿Puede abrir el micrófono para escucharle? Veo que tiene el micrófono apagado. Quizás en la parte izquierda de su pantalla lo vea. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sanjula. Siento mucho el problema técnico. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de formar parte de este evento de lanzamiento. También le doy las gracias al FMR por la oportunidad de presentar mi trabajo. Creo que es un honor poder hablar de las mujeres de Camerún, una región del mundo que se considera como una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo. Mi estudio se ha centrado sobre todo
en la exploración de la experiencia de las mujeres camerunesas que tienen que trazar un camino hacia Latinoamérica y Estados Unidos desde Camerún, que es muy peligroso. Yo he querido señalar los riesgos a los que se enfrentan estas mujeres en este viaje migratorio y también me interesó muchísimo comprender el tipo de apoyo o falta del mismo que reciben de las comunidades locales durante su viaje y sobre todo el tipo de problemas y las estrategias ligadas al género para su seguridad que han de implantar durante estos viajes migratorios. Desde el punto de vista de mi investigación, hablo principalmente he hablado directamente con las mujeres que han realizado estos viajes migratorios, con las familias y también con los agentes de viaje clandestinos que las ayudan. Lo que he concluido es que las mujeres de Camerún suelen sufrir una serie de riesgos que están interconectados, que sobre todo están relacionados con la actividad criminal, el entorno físico, el transporte peligroso y relacionadas con las políticas estatales que criminalizan la movilidad entre los países. Durante la mayor parte de los viajes migratorios y para la mayor parte de las migrantes, este viaje se hacía a pie y para la mayoría de ellas era un viaje de 2 o más meses, de tal forma que el viaje en sí fue durísimo, eh, producía un dolor físico y mental considerable en estas migrantes, bien sea por las grandes caminatas o los transportes en los que terminaban montándose, lo que ocurría es que de forma sistemática se enfrentaban a narcotraficantes, bandidos u otro tipo de personas que se dedicaban al tráfico ilícito y las solían abusar de forma física o psicológica. Y esto es a lo que se enfrentaban en este viaje. La violencia normalmente la ejercían narcotraficantes y los traficantes ilícitos. En muchos países, sobre todo en el sur de México, vivieron muchísimas situaciones muy violentas. Pero frente a estos retos, las mujeres han mostrado muchísima resiliencia y capacidad de supervivencia. Si no te importa, voy a preguntarte, nos gustaría saber algunas de las estrategias que las mujeres utilizan y adoptan para preservar su seguridad física y mental. En un minutito, si puede contarnos un poco más sobre las estrategias de autoprotección que las mujeres adoptaban y lo que nosotras y nosotros como comunidades y actores locales, gobiernos y personas que forman parte de asociaciones humanitarias, ¿qué podemos hacer para ayudar? Muchísimas gracias. Yo creo que una de las estrategias de protección más importantes que desarrollaron estas mujeres era el apoyo mutuo. Cuando hablé con ellas, me decían que se habían convertido en hermanas, que y siempre estaban intentando ayudar a las otras mujeres, cuidaban, se cuidaban unas a otras, cuidaban a los hijos de otras mujeres. Por ejemplo, si una de las mujeres se ponía enferma, otra la ayudaba. Y había también Mm, durante todo este viaje hubo mujeres que tenían diferentes habilidades. Una de ellas, por ejemplo, era enfermera en Camerún, entonces apoyó de forma específica a las mujeres en ese aspecto.
Estas son algunas de las estrategias para la salvaguarda de estas mujeres que se aplicaban. Muchísimas gracias. Bien, hemos oído hablar un poquito de las necesidades y riesgos en África y en las Américas. Quizás ahora podemos pasar al Mediterráneo, y le cedemos la palabra a Ralph, Mediterráneo y el mundo, para hablar del transporte marítimo y el trabajo que realizan los actores privados. Nos gustaría saber y comprender cómo está gestionándose el sector marítimo comercial en cuanto al rescate. Y muchísimas gracias. Quiero ser breve. La migración marítima, en la que se centra mi artículo, escrito con Catherine Acusada, directora ejecutiva de Humanitarian Action at Sea, la organización para la que trabajo. Y lo que han dicho Gon y Malvika, ya han hablado de los viajes tan peligrosos que realizan estas personas desde Latinoamérica y África. Hay personas que hacen estos viajes migratorios a través del mar, y nosotros estimamos que hay unas 300.000 personas que son migrantes marítimos y refugiados, y estos son números de 2024. Sí. 300.000 personas en 2024. Muchas personas no llegan a cruzar los mares. Se estima que la tasa de mortalidad son 15.000. Los diferentes viajes son muy peligrosos, am, porque utilizan cayucos, y diferentes tipos de botes que no están mm, construidos para poder realizar estos viajes en mar tan complejos. Sin embargo, hay muchos tipos de barcos que cruzan las diferentes rutas marítimas claves, y también forman parte de las rutas marítimas de comercio. En 2023, 32.000 barcos comerciales cruzaron estas rutas diferentes, sobre todo las del Mediterráneo. Durante ese año hubo 216 llamadas de ayuda, de- y estos son 18 llamadas o solicitudes de socorro al mes, y esto se centra sobre todo desde julio a septiembre. Y si somos un barco que está en esta zona, recibiríamos una llamada de auxilio una vez al día. Es un reto considerable el que se enfrentan este tipo de buques. Entre 2022 y 2024 en el Mediterráneo, 1.000 personas fueron salvadas en 22 instancias diferentes de rescate. De tal forma que los actores comerciales son potencialmente muy importantes en este ámbito. Y nosotros en nuestro artículo lo que hemos querido hacer es subrayar la importancia de esta posible colaboración cuando pensamos en temas humanitarios. No nos centramos en esto, pero sí que deberíamos de tener en cuenta la posibilidad de la ayuda en rescate de el transporte marítimo comercial. Ciertamente no solemos pensar en este aspecto, pero ¿qué tipo de apoyo necesitan realmente para poder llevar a cabo misiones de rescate? ¿Es logística? ¿Es legal? ¿Qué tipo de apoyo se necesita una vez que las personas ya han sido rescatadas? ¿Se requieren extraer aprendizajes de lo que ya ha ocurrido? Yo creo que es muy importante antes y después del rescate, y algo que se está intentando entender mejor son los incentivos que se pueden encontrar cuando se comienza a realizar rescates.
la industria, de marítima comercial son actores principales, pero no siempre pueden tomar las decisiones correctas. Pero, o sea, sí que realizan rescates, pero no siempre. Por tanto, estamos analizando los incentivos que puede haber. Por ejemplo, algunos de estos buques son muy grandes, están operacionales, tienen poca tripulación, puede ser que lleven o transporten materiales que sean flamables, que sean peligrosos. Y todo esto entra dentro de esta ecuación, porque muchas veces además son siempre son comercial, son transportes comerciales. Entonces es importante que entendamos cómo pueden responder al deber de socorro. Y tenemos que entender si pueden, desde el punto de vista operacional, responder a estas peticiones de socorro. Estoy segura de que tendrán preguntas, así que, señoras y señores, hagan las preguntas en el chat. Voy a pasar a Tomber, que es nuestro último orador. La he dejado para el final porque va a hablar un poquito del papel que juegan los actores estatales. Y ve Le dejo para que la dejo para que habla en 2 o 3 minutos sobre el papel de facilitación y de liderazgo que los estados pueden jugar en este ámbito. Okey, está, muteada. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Como ya se ha mencionado, las rutas migratorias que conectan África con el resto del mundo Am, implican muchísimas muertes, más de 1000 en este año, y la mayor parte hay muchas personas que mueren en am, el cruce a través del desierto del Sahara. Disculpen, pero no se la oye bien, tiene mucho eco, haremos lo que podamos en la interpretación. Los derechos humanos, am, los instrumentos para defender los derechos humanos y las convenciones son muy importantes. Y nos ayudan a investigar y a proporcionar remedios a esta situación. Y los estados juegan un papel esencial en este tipo de crisis porque tienen la capacidad de coordinar, investigar y apoyar familias afectadas. Disculpen, pero es que no se entiende. Es importante que todos los actores estén conectados. Hemos visto que en Gambia hay mucho riesgo para las vidas en las diferentes rutas que son peligrosas, en rutas que llevan a Europa. Entonces, esto nos ha llevado a unirnos a la Alianza para Migrantes Desaparecidos y también hemos fortalecido los marcos nacionales e internacionales. Entonces, en el proceso hemos logrado resolver de manera coordinada las situaciones, las respuestas. También tenemos un marco en el que hay 57 países como partes interesados que trabajamos juntos para mejorar la situación de manera conjunta. El gobierno, sobre todo la copresidencia de Suiza, también ha hecho mucho para las reuniones académicas y esperamos tener otra reunión este año en el mes de julio. El propósito es
liderar los incentivos para que así los migrantes desaparecidos se reduzcan. Todo hacia garantizar la comunicación entre los actores, todos los actores, y también entender que hay que tomar en cuenta las acciones bilaterales para fortalecer las redes. Es esencial tener puntos focales, que todos los actores se comuniquen, compartan ideas, que haya normativas bilaterales que deban reforzarse para apoyar a los migrantes. También junto con Suiza, el ICRC ha permitido a los países compartir información en plataformas y buscar las mejores prácticas, elaborarlas. Y esto ha mejorado un poco la situación en el país. Entonces, todo esto resalta el valor del activismo y de los activismos. Es necesario tener respuestas para las familias. Es un reto enorme el que tenemos, el tratar de salvar la brecha que existe entre las personas desaparecidas y los cuerpos no identificados. Esto nos preocupa mucho. Hay muchos migrantes también que están en prisiones, en centros de detención, en cárceles, sin oportunidad de comunicarse o de acceder a sus familias. Entonces, las familias están pidiendo respuestas y nosotros estamos tratando de asumir este riesgo. Muchísimas gracias. Gracias, Jumbe. Eh, es importante lo que acabas de decir sobre esta red de puntos focales nacionales y me doy cuenta que hay colegas de otras regiones aquí y es todo un proceso que lanzará esta red. Me imagino que hay otros países que quisieran entender algunas regiones de tu región, por ejemplo. Como tú estás liderando estas actividades, sería bueno entender qué opinas sobre los papeles y responsabilidades claves de cada uno de estos puntos focales nacionales para también copiar, reproducir el ejemplo de tu país. ¿Nos puedes decir esto en 1 o 2 minutos? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que la importancia de esta red es que suministra una plataforma para compartir ideas e intercambiar buenas prácticas. Los migrantes desaparecidos en alguna parte del mundo eh, son un fenómeno relativamente nuevo. Estamos acostumbrados a más bien a desapariciones forzadas, pero o también a persecuciones políticas. Es decir, teníamos casos de desaparición forzada en Ghana. Pero ahora ha surgido esto de las desapariciones ocurren por la acción de contrabandistas, de bandidos, de todo tipo de elementos sociales negativos. Entonces queremos coordinar la acción con otros agentes. Queremos centrarnos también en estas personas que desaparecen. El primer punto de contacto normalmente son los actores no estatales, pero también hemos tratado de involucrar a las autoridades, porque es necesario que todos participen, los actores no estatales, los activistas, los líderes de las comunidades, eh, los hombres, mujeres, los representantes del sector privado. Es importante que esta red reúna a todos los actores bajo un solo paraguas para discutir qué pasa con estos migrantes desaparecidos. Y así tendríamos una buena práctica. Mm, Eso es lo que vemos, porque esto implica también apoyar a las familias y a todos los del círculo de esos desaparecidos y también fortalecer las obligaciones bilaterales. Muchas gracias, Junbei. Y puedo ver que hay unas cuantas preguntas ahora que llegan al chat. Entonces, tenemos 12 minutos de aquí al final del webinario
Y yo tengo dos preguntas que hacer a cada uno de los panelistas. Entonces, Alice, eh, o mejor dicho, Melvica, quisiera empezar contigo, en tu contexto, la situación del Níger, en la región del Sahel. ¿Cuáles son las principales barreras para salvar vidas y dar respuesta a los migrantes desaparecidos? Y la segunda pregunta, en un mundo ideal, ¿cuáles son las dos o tres cosas que harías, que cambiarías, mejor dicho? ¿Qué acciones deberíamos tomar? Muchas gracias. Creo que una de las principales barreras es la geografía en sí, lo vasto del desierto. Todavía también hay ciertos marcos políticos ilegales que obstruyen y que empujan a los migrantes a rutas clandestinas que son muy peligrosas. Pero aparte de este entorno, aparte de esto, el entorno en general hace muy difícil desplazarse de un lugar a otro. Entonces, yo hablaría más bien de que es necesario eh, cambiar el esquema eh, de prácticas restrictivas que existe actualmente. Eh, y en estos casos, eh, los estados, los entes estatales que están allí podrían brindar mucha ayuda para búsqueda y salvamento. Y estos esfuerzos no deberían terminar en el momento en que se rescatan a los migrantes, no, deberían ir mucho más allá con instalaciones de recepción, acogida, etcétera. Fantástico. Muchas gracias. Es de mucha ayuda. Y ahora, en tu contexto, Fru, el contexto de Camerún, las mujeres camerunenses, el tránsito que emprenden hacia el continente americano. ¿Cuál es la barrera principal? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que tú quisieras que cambien en el futuro? Muchísimas gracias por esa pregunta. Pienso que la barrera más importante ahora es el contexto político de Estados Unidos, la presión que ejerce el gobierno de Trump sobre los países de América Latina. Eso hace que la mayoría de las mujeres se queden atascadas en las fronteras entre México, Panamá, perdón, Nicaragua. Entonces, en esos casos, deberíamos diseñar mecanismos de protección para esas mujeres, una especie de un paso humanitario. Esa sería la recomendación que yo daría. Gracias. Ralph, ahora te toca a ti. Gracias. Sí. Por supuesto que se trata de algo en el que la voluntad política debe mencionarse cuando se habla de rescate. Entonces yo estructuraría diálogos para construir esa voluntad política. También usaría los buques comerciales como un interlocutor útil, potencialmente útil, porque ellos pueden ayudar a defender la seguridad de las vidas en el mar. Tenemos a estos marinos que vigilan sus rutas y que de alguna manera pueden aportar también su apoyo si ven que hay una embarcación en riesgo, una embarcación de migrantes. Entonces, ellos saben muy bien cuáles buques son de migrantes y cuáles no, y pueden aportar su ayuda. Unir esos grupos de navegación comercial y alinearlos con nuestros objetivos sería esencial. Gracias, Ralph Jumbi. Ahora te toca a ti. Por favor, las mismas preguntas son las que te haría. Muchísimas gracias, Sanjula.
Yo creo que lo que es importante es conectarnos para brindar el apoyo de manera conjunta a aquellos que no tienen una voz, que no tienen la oportunidad de hablar por sí solos. Hay sectores como el privado, el no estatal, que también pueden desempeñar un papel clave. Necesitamos reforzar el marco legal, sobre todo en materia de protección de datos, y fijar un mandato claro para que se mejore la coordinación a nivel estatal y también para que los actores trabajen de manera conjunta y coordinada. También la participación bilateral es clave en esta área. La mejor manera de actuar es el diálogo, porque los migrantes desaparecidos eh, em, realmente se añaden a los desaparecidos forzados y a los perseguidos legales. Y entonces es necesario tener conciencia de todos estos fenómenos difíciles de manejar solo desde el lado gubernamental. Muchos migrantes también viajan sin documentación. Yo creo que necesitamos hacer una especie de tormenta de ideas para ver cómo mejorar las estructuras que existen actualmente, para dar información a los migrantes que están en curso de desplazamiento a todos los niveles y para que no tengan tantos temores a la incertidumbre a la que se les expone. Gracias, Jambi. Y yo creo que en términos de retos hemos escuchado hablar de geografía, marcos políticos y legales, entorno político o contexto político, falta de recursos y también hemos escuchado de ustedes fantásticas recomendaciones prácticas, diálogo estructurado, participación bilateral, importancia de los marcos políticos y legales que crean un entorno habilitante para la acción práctica. Hemos escuchado acerca de la importancia de tener estados y comunidades que lideren el conocimiento, la difusión del conocimiento local y también hemos escuchado el uso de medidas de protección y de oportunidades para pasos seguros por los países. Entonces, yo he leído todos sus artículos, me parece que esta conversación me ha dado una perspectiva mucho más amplia de la situación. Alice, te doy la palabra a ti ahora y me encanta haber moderado este intercambio. Gracias, Sanchula. En este momento tenemos a 140 personas que se han quedado hasta el final. Mi invitación es compartir esta edición número 75 con alguien más, alguien que se beneficie, en la opinión de ustedes, del contenido de este número, porque realmente se trata de crear un movimiento de personas, un movimiento que perdure, un movimiento que sienta pasión e interés por el tema. Y así vamos a tener actores claves alineados con nuestra intención. Y les pido que sigan haciendo este trabajo increíble. Por favor, no dejemos que este número se quede en la biblioteca. Les pido que por favor lo difundan, que lo compartan en las redes sociales, que lo lleven a las conferencias, bien sea en forma impresa o de alguna otra manera. Si quieren, nos pueden escribir y les podemos incluso mandar estas copias para que las entreguen a quienes detentan el poder para hacer algo, para cambiar la situación. Entonces, la idea es que esta travesía se centre en el entender cómo podemos todos ayudar. Vamos a compartir esta grabación. Ustedes van a recibir información sobre nuestro canal de YouTube en sus correos electrónicos. Estamos en la Universidad de Oxford y nos encanta seguir compartiendo con ustedes. Y en términos de FMR, ¿qué viene para nosotros? Pues bien, estamos revisando las propuestas para nuestro número que tiene que ver con cambio climático y el subtítulo es
opciones para los desplazados, para las personas desplazadas. Nos estamos enfocando en el contexto del cambio climático y en las opciones reales que tienen los desplazados. Se trata de un tema fascinante. Tenemos una infinidad de propuestas y ansiamos tener esto listo para el otoño. Por favor, pendientes y por favor, síganos en las redes sociales y pinchen los links de nuestro boletín. No vamos a inundarlos con eh, correos eh, electrónicos, pero los alentamos a que sigan en sus redes de manera activa y no inviten a nuevos autores, sobre todo aquellos que han vivido experiencias de desplazamiento en primera persona. Si nos pueden ayudar a ampliar, a difundir estos conocimientos y los links, les agradezco muchísimo. Gracias, Sanchula, y muchísimas gracias por apoyar este número de FMR.